Bueno, muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo a este encuentro que llamamos alimentación complementaria. Tengo el gusto de presentarles a Lucía Quintana, que es licenciada en nutrición, referente de lactancia materna de la Dirección de Maternidad e Infancia. Un gusto nuevamente tenerla, licenciada. Le doy la palabra. Bueno, muchas gracias, Dina. Hola a todos. Antes de empezar, voy a hacer una declaración de conflictos de interés. Las dos licenciadas que me acompañan, somos las tres nutricionistas, Rosa Coaglia, Lucía Álvarez y yo, declaramos no tener conflictos de interés y no recibimos ningún tipo de financiamiento ni condicionamiento por parte de la industria alimentaria o farmacéutica. Hacemos esta aclaración para que quede claro que lo que decimos, lo decimos en nuestro rol de equipo de la Dirección de Maternidad e Infancia. El tema que nos convoca ahora es alimentación complementaria oportuna, y para empezar vamos a definir, o vamos a leer la definición que da la OMS de este proceso, que comienza cuando la leche materna por sí sola ya no es suficiente para satisfacer las necesidades nutricionales del lactante, y por lo tanto se necesitan otros alimentos y líquidos además de la leche materna. Para nosotros es fundamental considerar que para que los niños y niñas aprendan, se desarrollen y crezcan sanos, la alimentación de los primeros años de vida debe ser de prestarle mucha atención, tiene que ser de mucha calidad y tiene que ser la adecuada para esta etapa. Yo me robo las fotos de mis sobrinos para poder compartirlas. Entonces, la leche materna es el único alimento que los niños necesitan durante los primeros 6 meses de vida, esto ya lo habíamos visto, y a partir de los 6 meses hay que incorporar esta alimentación que la llamamos complementaria y oportuna, y ya vamos a ver cuáles son las características, pero continuar la lactancia materna hasta los 2 años o más, según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué es necesario complementarlo? Decíamos, aumentaron los requerimientos. A medida que el chico va creciendo, va requiriendo mayor cantidad de alimentos. La leche sigue aportando todo lo que, veníamos hablando en cuanto a calidad, en cuanto a nutrientes, en cuanto a agentes protectores, pero en cuanto a calorías empieza a resultar insuficiente en esta etapa de crecimiento. Por eso es que la alimentación que vamos a incorporar tiene que estar más o menos adecuada en calidad a lo que sería una mamada. Otra cosa importante es que en esta etapa hay que empezar a estimular el desarrollo y los procesos masticatorios. Es el momento para que aprendan a masticar, que aprendan a comer, que no traguen los alimentos directamente, sino que aprendan, así como hablamos de la habilidad de la succión y de ese aprendizaje, en esta etapa el aprendizaje que hay que estimular es el de la masticación. Además, es muy importante estimular las conductas exploratorias del chico, que pueda tocar no solo con las manos, sino también con la boca, con los labios, distintas texturas, distintos sabores, y esto es muy importante porque estimula esa conducta exploratoria del niño. Además, a partir de este momento también se empiezan a crear patrones y hábitos alimentarios que van a quedar de alguna manera marcados para el resto de la vida, y la posibilidad de sentarlo en una silla e incluirlo en la mesa es una forma de integrarlo a la vida familiar. Entonces, ¿cómo debe ser esa alimentación? En primer lugar, inocua. Esto significa que los alimentos no deben transmitir ningún tipo de patógeno. Y para eso yo les traigo acá esto que es de la Organización Panamericana de la Salud, y son las 5 claves para la seguridad de los alimentos, y que habla de obtener alimentos seguros. Esto es, ¿dónde compro los alimentos? ¿De dónde vienen los alimentos que les voy a ofrecer a los niños en esta etapa? En muchas ocasiones uno se tienta, y de hecho lo hacemos, voy a reconocerlo en mi persona también, de comprar a lo mejor un queso en la ruta o un chacinado, y es riquísimo, pero no tenemos la seguridad o la certeza de que ese alimento no esté contaminado, por lo cual no es buena opción para darle a los chicos en esta etapa inicial de la alimentación complementaria. Otra cosa es cuando vamos a comprar, por ejemplo, alimentos que están etiquetados y que están aptos para el consumo, que puedan tener algunos elementos o algunas sustancias que sean nocivas. Habíamos hablado, cuando hablamos de lactancia, por ejemplo, del alcohol. O sea, un alimento que está en góndola, que está aprobado, que está legalmente, autorizado a consumir, pero no sería el adecuado para esta etapa. Otra cosa importante es la higiene. Lo hablaron en el encuentro anterior con Lucía. Para la manipulación de la leche, también para el resto de los alimentos, la higiene de las manos, la higiene del espacio, la higiene de los utensilios es fundamental.
Con relación a la contaminación cruzada, esta de crudos y cocidos, muchas veces, como se ha insistido en esto, uno ve el cuidado en la heladera de poner los alimentos crudos o las carnes separadas a lo mejor de los otros alimentos, pero cuando vamos a hacer las compras, de repente los vegetales están debajo de de la carne, porque a lo mejor los vegetales los colocaron en un primer momento y después cuando les tocó el número de la carne, pusieron la carne encima de los otros alimentos. Entonces ahí también se puede provocar la contaminación. Que no es lo mismo cuando hacemos, por ejemplo, un guiso. Cuando uno prepara un guiso, los alimentos los va a mezclar después en la olla y los va a cocinar. Entonces ahí no sería un problema. El problema es cuando de repente, no sé, la ensalada está en contacto con los jugos de las carnes. En cuanto a la cocción debe ser completa. Es muy importante que los alimentos ofrecidos a los chicos en esta etapa sean bien cocidos. A veces los adultos tienen la costumbre, por ejemplo, de una carne jugosa. Bueno, en esta etapa la carne tiene que estar bien cocida. Otra cosa importante es la conservación, que debe estar en lugares secos, limpios, en recipientes preferentemente cerrados, que podrían ser a lo mejor un frasco en el que compramos algún otro alimento o una lata que después usamos para guardar, o en estos envases plásticos que uno puede adquirir a bajo costo. Y finalmente, la temperatura, lo que los vamos a guardar, la temperatura ambiente, ahí en el termómetro marca como la temperatura del medio, es la temperatura que les encanta a todos los patógenos para proliferar, por lo tanto sería la menos adecuada para digamos, la conservación de los alimentos. Entonces, si se tiene heladera, lo ideal es guardarla en la heladera, y si no hay heladera, lo ideal, por ejemplo, con los alimentos cárnicos, es ir comprando lo que se va a ir consumiendo y no comprar de más, sino solo lo del momento, y siempre es mejor, si no hay heladera, conservarla cocida que cruda. Esta imagen que encierra todo esto me parece que incluso hasta es linda para que lo trabajen con los nenes, y habla de limpiar, separar, cocinar y enfriar, que serían un poco el resumen de lo que hemos visto. El otro pilar habla de que sea oportuna. Habíamos hablado de que es el momento adecuado porque aumentan las necesidades o los requerimientos nutricionales, pero además también, y esto ustedes como docentes lo conocen bien, también hay modificaciones en cuanto al desarrollo neuromuscular del chico, y pasa de esto que habíamos hablado la otra vez, de la búsqueda, la succión y la deglución como reflejos de supervivencia para la primera etapa de la vida, a los 4 meses ese reflejo de protrusión, que para que lo puedan identificar es cuando uno ve a un gatito o un perrito tomar la leche, que saca la lengüita para poder acceder a este alimento. Los chicos vienen con ese mismo reflejo, o sea, todos los humanos venimos con ese mismo reflejo, y va decayendo hasta desaparecer a partir del 4.º mes, hasta desaparecer al 6.º, y esto es lo que muchas mamás refieren y dicen: yo le di tal cosa, pero le escupió, no le gustó, y en realidad lo que está intentando es con la lengua tomar ese alimento. Hace este movimiento, pero con la idea de agarrar el alimento, no de escupirlo, y es una señal que a veces se malinterpreta, y por eso lo que le recomendamos a las mamás, o al adulto que le dé la alimentación, es que insista. Además, en esta etapa también de los 4 meses ya empieza a mordisquear, y a partir de los 6 meses ya se sienta, sostiene la cabeza, lo que le va a permitir sentarlo en una sillita para que pueda ser parte de la mesa familiar. Hay un montón de hitos más del desarrollo, nos vamos a saltar a los que son específicamente relacionados con la alimentación, y fíjense que a los 12, 18 meses ya hay movimientos masticatorios y rotatorios de la lengua, y a los 24 los premolares y los movimientos laterales de la lengua. Todo eso va a ir permitiendo la complejidad de los movimientos que nosotros tenemos de manera natural y, yo diría que casi imperceptible, pero que va permitiendo los distintos momentos. Por eso empezamos con alimentación mucho más blanda, con el puré que prácticamente pasa de largo, y después de a poco vamos complejizando esa textura, porque a medida que va pudiendo hacer, digamos, la destrucción y el movimiento del bolo alimenticio. Lo tercero que se recomienda en una alimentación complementaria es que se dé de forma adecuada. ¿Qué significa darlo de forma adecuada? Bueno, en la actualidad hay una estrategia que se está recomendando y está muy de moda en las redes sociales, que es Baby Led Weaning, o como traducción, digamos, comida autorregulada. ¿Qué significa esto? Que el chico es capaz de descubrir por sí solo las texturas, los sabores, va a elegir
es lo que le viene bien, va a comer solo lo que quiera en cuanto a cantidad y en cuanto a selección de alimentos, y salta la etapa del puré, esta que yo acabo de decir recién, que nosotros tomamos como primera etapa para poder de alguna manera iniciar la alimentación. Y de esta manera dice, así ingiere lo que quiere, pero también lo que puede. Nosotros en realidad consideramos, debido a que la bibliografía científica no está marcando una posición ni a favor ni en contra de esto, que por ahí podemos continuar con la recomendación que venimos haciendo desde hace tiempo, considerando esto que nos parece muy importante, que es que los niños necesitan ayuda para comer. Esto de la autorregulación, si bien le da independencia, requiere para nosotros también el acompañamiento del adulto. Y entonces hablamos mejor de alimentación perceptiva. Y esto es acompañar, digamos, el adulto debe acompañar de manera despacio, paciente, sin forzar la alimentación. O sea, no es que le vamos a enchufar la cucharada y que se coma todo lo que queremos, también vamos a respetar sus gustos y sus tiempos, pero vamos a estar al lado. Respetar los signos de hambre y satisfacción, que es lo mismo que propondría esta nueva corriente, darle su propio plato, eso es muy importante porque además lo otro que yo decía antes, debe ser un reemplazo de una mamada, con lo cual nutricionalmente también debe ser adecuada. No puede ser que esta ingesta de alimentos sea, en cuanto a nutrientes y calorías, muy por debajo de lo que le daría una mamada, porque si no esto va a hacer que el chico no aumente lo suficiente de peso o que no pueda de alguna manera cumplir con todos sus requerimientos. Lo otro importante es ofrecer preparaciones espesas. Si le vamos a dar puré, que va a ser la primera comida, ese puré tiene que estar muy espeso, no como sopitas, no como jugos, porque si no, lo que le damos es mucho líquido que va a provocar saciedad en cuanto a la sed, pero no le va a aportar toda la calidad nutricional que necesitamos. Como dirían las abuelas, se enguatan y después no quieren comer. Y después lo otro importante es incorporar los alimentos de a uno por vez, ya que antes la recomendación era que los alimentos alergenos, como por ejemplo la soja, el trigo, el pescado y otros, fueran retrasados en la incorporación, y a lo mejor estaba 15 días con un puré de zapallo y zanahoria, que es tortuoso para cualquiera comer durante 15 días la misma comida. Entonces hoy hablamos de un ritmo mucho más rápido, de hecho a la semana se recomienda ya incorporar una cucharada de carne, no molida, no licuada, sino picada chiquitita. Estamos hablando del aprendizaje de la masticación. Si está todo procesado, este aprendizaje no se va a dar. Y esta posibilidad de hacer el alerta si alguno de los alimentos que hemos ido incorporando provoca alguna intolerancia o reacción. Otra cosa importante es minimizar las distracciones. En la actualidad está casi universalizado el uso de las pantallas mientras los chicos comen. En realidad lo importante es ese momento de encuentro con la familia y no con la pantalla para distraerlo y de esa manera incorporar la alimentación. Esto también es una conducta que hay que evitar por todos los medios, porque cuando uno se acostumbra a automatizar la alimentación, es decir, comer sin registrar lo que comemos, es un hábito que va a generar o va a favorecer la obesidad en la edad adulta. Variar sabores y texturas de manera progresiva. Habíamos hablado que la alimentación de la mamá variada iba a cambiar el sabor de la leche materna, y eso le iba a permitir a los chicos tener esta variedad de sabores reconocidos que va a permitir diversidad en el sabor de los alimentos en esta etapa. Y es muy importante porque también el hecho de poder conocer distintos sabores le va a permitir incorporar distintos nutrientes. Hay una cosa que se llama neofobia, que los adultos también la tenemos. Podemos pensar en cuando apareció el kiwi en la provincia de Mendoza, que decíamos esta cosa verde, gelatinosa, que encima es toda peluda por afuera, nos daba como cosita, y la industria lo que hizo fue empezar a ponerla en masas finas o en algunas preparaciones, y una vez que lo reconocimos, hoy es uno de los frutos que más consumimos. Bueno, lo mismo pasa con el chico. Necesita un tiempo de adaptación, de conocimiento de eso desconocido para poder aceptarlo. Por eso se recomienda volver a insistir cuando hay un aparente rechazo del alimento. Evitar alimentos en trozos grandes, ásperos, semillas o esféricos se refiere, por ejemplo, a las lentejas, los porotos, los garbanzos, que los puede consumir, pero pisados con un tenedor para que la bolita no quede atragantada en la garganta. Dejar que el niño utilice sus manos, juegue, se ensucie. Esto es re importante para que
pueda ir reconociendo, como decíamos antes, las texturas. Licenciada, acá María Victoria, sí. Perdón, acá María Victoria Videla nos pregunta, dice, ¿es necesario que la comida sea triturada? En caso de ahogo, ¿se recomienda dar palmadas en la espalda? En realidad, la comida, al principio, la primera, nosotros recomendamos el puré, que es pisado. Y después de a poquito, a medida que va, digamos, teniendo estas posibilidades de desarrollo, que decía, que puede masticar, que puede movilizar el alimento dentro de la boca, vamos a ir pasando. A la semana yo decía, la carne picada chiquitita, no triturada ni procesada, y en el caso de que el bebé se ahogue, lo que se utiliza es la maniobra de Hendrix, que es no golpearlo, sino ponerlo inclinado, con la cabecita abajo, y como la colita un poquito más arriba, si es chiquito, para que, digamos, permitamos que el tubo haga directamente la salida. Si el alimento no sale directamente, le podemos dar pequeñas palmaditas en esa posición, boca abajo, para que el alimento pueda ser expulsado. ¿Sí? Muchas gracias. Bien. No, vos. Bueno, y después el otro punto es que sea nutricionalmente apropiada. Yo vengo como insistiendo un poquito con esto de que no podemos darle un, digamos, como alimento y como reemplazo de una mamada o una porción de leche materna, le vamos a dar un poco de líquido, sino que tiene que ser nutricionalmente apropiada. ¿Y cómo podemos verlo de manera simple y sencilla? A través de la gráfica de alimentación saludable que nos proponen las guías alimentarias para la población argentina. ¿Qué tenemos acá? Todos los grupos de alimentos, que seguramente todos ustedes como docentes lo conocen, con esta gráfica o con otra. Esta es la gráfica que salió en las guías alimentarias del año 2010, después se actualizó a una gráfica distinta para prevenir la obesidad, pero esta sigue vigente, y lo que nos permite esta gráfica es poder identificar los distintos grupos. Mientras haya alimentos de todos los grupos en la comida, por ejemplo, algo de cereales, algo de vegetales, lácteos, carnes, y en pequeña cantidad, fíjense, el aceite, y por supuesto el agua, vamos a poder incorporar todos los alimentos, todos los nutrientes que el chico necesita, calcio, proteínas, hierro, vitaminas, fibras, de todo va a estar si hacemos una alimentación variada. Entonces vamos a sacarle esta preocupación a la mamá de qué alimentos sí, qué no, sino que de todo un poco. Porque en esta etapa, ¿qué deben aportar los alimentos? Una adecuada proporción de proteínas de origen animal. ¿Por qué decimos de origen animal? Porque la biodisponibilidad es mucho mayor, son proteínas de alto valor biológico. ¿No se pueden dar de origen vegetal? Sí, pero tenemos que tener esta consideración. Las proteínas de origen animal es como si fueran los ladrillos. Nosotros armamos la pared, le ponemos mezcla, ladrillos y listo. Si vamos a hacerla con las proteínas de origen vegetal, podríamos hacer esta misma comparación que fueran adobes. Una pared de adobe bien hecha va a ser igual de fuerte, pero esa mezcla que va a unir los adobes requiere de elementos especiales, y es importante conocer esos elementos. Es decir, que si alguien decide hacer que, digamos, la incorporación de alimentos sea exclusivamente vegetariana o vegana, por ejemplo, debería tener el asesoramiento de un profesional especializado en este tema para que los nutrientes que recién vimos están en todos los alimentos, incluso los de origen animal, sean, en este caso, administrados o de forma medicamentosa o a través de preparaciones específicas y que no le falte ningún nutriente. Es importante priorizar los hidratos de carbono complejos, esto es, los hidratos, por ejemplo, los fideos o el arroz, con el menor procesamiento posible, y evitar el azúcar, que sería un hidrato de carbono simple que está ya con un procesamiento mayor y que no aporta más que calorías vacías. Y por otro lado, no adicionar sal. En esta etapa estamos tratando dos cosas. Por un lado, la incorporación de alimentos, pero además la instalación de hábitos y que el chico pueda descubrir sabores y texturas. Si nosotros los disfrazamos con sal y azúcar, no va a poder reconocer digamos, o los sabores originales de los alimentos. Bueno, lo otro que, digamos, para redondear esta idea es que sea culturalmente aceptada, tiene que ser lo que la familia y lo que esa comunidad está acostumbrada a consumir, que estén disponibles localmente, los alimentos que le vamos a recomendar, no le vamos a pedir alimentos que hoy, digamos, con la globalización hay mucha más variedad de alimentos, pero también por ahí el costo de esos alimentos es muy elevado, y además insistimos con la higiene. Y en esto yo voy a hacer como un anexo
que tiene que ver con el ahorro, porque muchas veces, digamos, las mamás lo que nos dicen es, sí, muy lindo esto de que sea todo variado, pero hay que, digamos, tener dinero para poder comprar todas estas cosas. Entonces, algunas estrategias que sirven para poder cumplir un poco con esta variedad y no aumentar demasiado los costos es aprovechar los alimentos de estación, la disponibilidad es mucho mayor, es más económico, porque esto tiene que ver con la oferta y la demanda, o sea, al haber mucha oferta, disminuye el precio, lo podemos ver con el tomate, que muchos aprovechamos a comprarlo en la época de los tomates para después hacer salsa y tener durante todo el año. Esto, digamos, nos va a permitir acceder a distintos alimentos en distintos momentos en función del que esté en ese momento como estación. Y esto también es importante porque la variedad, nosotros a veces, a mí me llamó mucho la atención en un momento que la lechuga había aumentado a un precio realmente descomunal y era una locura para todos porque tenemos una alimentación en general muy monótona, la ensalada es de lechuga y tomate, y en realidad hay un montón de alimentos que podemos incorporar y cuando uno va a la verdulería o a la feria puede observar toda esta variedad. Otra cosa puede ser la huerta en casa, que si no tenemos mucho espacio lo podemos hacer en cajones, esto en YouTube van a encontrar millones de videos para estrategias de hacer en macetas o en cajones, y también la posibilidad de tener algún árbol frutal. En esta época todos los árboles frutales están llenos de frutas, y si no tenemos en la casa, seguramente hay alguien que conocemos que tenga frutas y podemos acceder a la fruta, que a lo mejor es muy cara, de manera mucho más económica o incluso gratuita. A veces pasa incluso que por no cosecharlo hay familias que dejan que la fruta se termine perdiendo en el árbol, entonces podemos a lo mejor aprovechar desde ese lugar. En cuanto a el precio, acá me parece que es importante hacer una aclaración. Yo escucho con mucha frecuencia hablar de segundas marcas, y no es lo mismo hablar de segundas marcas en la ropa, donde esas segundas marcas por ahí tienen algo descosido, tienen alguna falla, que las segundas marcas alimentarias. Cuando hablamos de la industria alimentaria y hablamos de segunda marca, es una empresa que tiene, por ejemplo, una leche que la ofrece en una lata con dibujitos, coleccionables y no sé qué, y la misma leche en una caja de cartón y tiene un precio menor. No es de menor calidad, es de precio menor por el envase. Y aparece por otro lado otras empresas que tienen una sola marca, con lo cual no es segunda marca, sino que es primera marca, pero que tiene menos marketing o tiene menos reconocimiento en el mercado y por eso es más económico, pero eso no significa que sea de menos calidad. Si está en góndola es porque está autorizado por el ANMAT, que es esto que estamos escuchando hoy con tanta frecuencia con relación a las vacunas, porque es el ente regulador de los alimentos y los medicamentos, y si está aprobado es de buena calidad. Lo que sí tienen que tener cuidado es que muchas veces las ofertas o los, digamos, los precios muy económicos tienen que ver con un vencimiento muy cercano. Entonces, eso sí tienen que tener el alerta. Por otro lado, rechazar todas las publicidades, recuperar si nos quedó una manzana que ya no está recién cosechada y fresquita y se volvió arenosa, entonces no nos gusta, podemos hacer una compota. Si quedó tomate porque está muy maduro, podemos hacer una salsa para acompañar los fideos, o podemos hacer tomaticán. También, por ejemplo, en el tema de la recuperación, a veces en muchas casas no se acostumbra a comer comida recalentada, podemos modificarla, a lo mejor no para darle al chico que está incorporando los alimentos, lo que es ideal es cocinarle poquita cantidad, pero si nos quedó carne, a lo mejor esa misma carne la podemos cortar en trocitos y después hacer una empanada o hacer un tuco y no tirar alimentos. Hay los números de la comida que se tira en el mundo es realmente sideral, y debemos empezar a recuperar los alimentos y no tirar alimentos, sino aprender a reciclarlos. Reutilizar, no usemos descartables para transportar los alimentos, recomendémosle a las mamás o a los papás que traen a los chicos al jardín que utilicen estos envases plásticos con tapa y que los pueden reusar millones de veces sin usar los descartables, que además también de alguna manera contaminan el ambiente. El reciclado, lo vieron en la clase o en el encuentro de espacios amigos, que los frascos, por ejemplo, de café servían también para almacenar la leche. También podemos reciclar distintos envases que sirvan para almacenar los alimentos, para poder tenerlos, digamos, en un lugar seguro y seco, y esto evitar que también a lo mejor entren gorgojos o que se contaminen o que se echen a perder y entonces tengamos que tirar.
En cuanto a reducir, evitar, por ejemplo, comprar, no sé, el choclo en una bandeja de telgopor y con film, que además es súper contaminante porque no se degrada por más de 100 años, y comprarlo en la chala, que es el envase original. Otra cosa que me parece importante que consideremos y que ustedes como docentes también me parece que son muy buenos como comunicadores de estas estrategias, es que el marketing tiene por finalidad vender. Más ventas, más dinero. No les interesa la salud, no les interesa favorecer la alimentación de los chicos, les interesa obtener ganancias. Y en este sentido no existe un alimento, ninguno, excepto la leche materna, que pueda cumplir con todos los otros alimentos. El único alimento completo es la leche materna. Fuera de eso no existe ningún postre, comida o cereal o nada que pueda reemplazar una comida. Entonces cuando nos venden esto para que la mamá gaste un montón de dinero y que encima no le dé una alimentación adecuada porque suplen el almuerzo o la cena por ese postrecito, en realidad están cometiendo un error. Otra cosa importante es la cantidad de elementos. Nos venden cosas con formas y colores que son muy atractivos, pero que no son necesarios. Y a veces hay un gasto importante en utensilios que no serían necesarios. Y acá vuelvo a hacer hincapié en el vencimiento. Muchas veces las ofertas de alimentos, cuando son muy tentadoras, es porque el vencimiento es muy próximo y hay que tener cuidado para no darle a los chicos alimentos que estén vencidos. Y acá yo les pongo esta imagen que a mí me golpeó muy fuerte la primera vez que la vi, y es todos los canales que las compañías utilizan, medios de comunicación, puntos de venta, contacto directo, servicios de salud, incluso nos usan a los equipos de salud, para llegar a las mamás y a las bebés de manera casi directa, por eso la imagen de este biberón que se le está dando al chico de forma directa, y que en realidad no está asociado en absoluto a la salud y a la buena alimentación, sino a la ganancia económica de las compañías. Por otro lado, en esos elementos que nos quieren vender y enchufar, yo les había contado, no me acuerdo si en la tarde o en la mañana, cuando hablamos de lactancia materna, de este Camelback que vemos en la imagen, que es divino, es muy, a mí me lo pasaron casi como gracia por lo que yo trabajo en lactancia materna y hacía trekking, pero fíjense cómo este momento que debe ser de encuentro, que habíamos hablado de la administración del biberón por parte de una mamá que no puede amamantar, que genera el vínculo igual, dependiendo de la forma en que lo hace, si utiliza esto que deja al bebé en el coche y le enchufa el biberón, claramente va a verse de alguna manera interrumpido o disminuido ese minuto de contacto. Entonces, este proceso de incorporación de alimentos tiene que ser un espacio donde el adulto y el chico, o en el caso de ustedes, los mismos nenes que comparten a lo mejor la mesa, en chicos más grandes claramente, pero que es un momento de encuentro, de diálogo, donde podemos compartir experiencias, compartir, digamos, esta cosa de afecto, del encuentro, y que estimula claramente en los chicos, no solo afectivamente, sino que además también ayuda a incorporar otros hábitos que pueden ver en otros amiguitos y eso le ayuda un montón también. En ese sentido, los ritos para la instalación de los hábitos saludables son muy importantes. Y acá yo les puse esta imagen con un plato y un vaso cualquiera, con cubiertitos que incluso preferí estos que son animados, porque no es importante comprar los que vienen especiales para los chicos. ¿Qué tenemos que tener cuidado? Que no sean puntudos, que no sean filosos, que no puedan lastimarlo. Por ahí es mejor que sean de plástico, por ahí porque el grosor es mayor, pero en realidad cualquier cubierto viene bien. Vamos a iniciar con la cuchara y después el tenedor, el cuchillo vamos a dejarlo claramente para instancias posteriores. Cuando el chico también lo empieza a pedir, podemos darle un cuchillo que no tenga filo. Y esto va a ir haciendo, ¿vieron cuando le vamos a dar de comer a un perrito que movemos el plato y el perro ya empieza a mover la cola como loco porque ya sabe que es el momento de la comida? Con los chicos también pasa lo mismo. Tenemos que ir preparando ese espacio, ese momento de la comida para que se vaya generando el hábito. Y estos hábitos que se instalan en estos primeros días de alguna manera van a quedar por el resto de su vida. Y para mí, en esta etapa, y siempre en realidad, es re importante la coherencia, porque muchas veces queremos instalar hábitos en los chicos que los adultos no tenemos. Entonces, a la mamá no le gusta, o a la persona que cocina no le gusta el pescado, y entonces no se cocina pescado, pero al chico le decimos, ah, no, vos lo tenés que comer porque esto es saludable, sano y es importante. O de repente
le hacemos comer algo porque es importante, pero el papá no lo come, y entonces el planteo va a ser, ¿por qué yo lo tengo que comer si él no lo come? Entonces, ustedes lo saben mejor que yo, el ejemplo es re importante en esta etapa porque va a permitir que nos puedan imitar. Y por otro lado, esto de los mensajes contradictorios, o sea, es come mucho, después no comas, digamos, esto es muy importante, que seamos coherentes. Y esta viñeta que a mí me gustó dice, a ver, Ramirito, a vivir en la boca, de acá viene el avioncito, y después, Ramiro, basta, con la comida no se juega, o sea, o se juega o no se juega, tenemos que ser coherentes. Y para ir finalizando entonces, estos 3 pilares están muy, muy bien estructurados, acá nos ayuda un poquito a cerrar todo lo que hemos visto, y estarían como 3 pilares en las estrategias para la instalación de estos hábitos: la interacción, la estructura, la nutrición y el desarrollo. Con la interacción habla de no forzar, no usar técnicas de distracción, esto que decíamos, le pongo la pantalla y mientras le voy enchufando comida que no se dé cuenta, crear un ambiente positivo y cálido a la hora de comer, tratar de disminuir las distracciones, tratar de que las discusiones familiares o de los adultos no sean en ese momento, comer al mismo tiempo, ponerlo en la mesa familiar, aunque su comida sea distinta al principio, es bueno que esté compartiendo con el resto de la familia, evitar el exceso de atención, lo que decíamos, ¿no? En esta situación, o por el otro lado, los adultos que estamos como encima, y bueno, a nadie le gusta mucho comer con alguien que lo esté observando de manera fija, y permitirle también observar los signos de satisfacción, de saciedad y de apetito del chico. En cuanto a la estructura, esto que decíamos antes, un horario, un lugar, una forma, y el horario no tiene que ver con el horario como, digamos, hace años recomendábamos a las 12:30, no, es el horario donde los papás pueden estar y compartir esa comida, y se puede iniciar con una cena y no necesariamente tiene que ser un almuerzo, pero sí un horario donde puedan compartir con el resto de la familia. Esto de servir siempre en el mismo lugar tiene que ver con esto que yo decía antes del espacio, de hacerse a la idea, y después darle tiempo para comer, o sea, no que sea rapidito o que sea eterno, que hay chicos que están 2 horas en la mesa, nos vamos a dormir la siesta y lo dejamos comiendo solo porque tiene que terminarse de comer la comida. Digamos, esto por supuesto no lo hacemos a los 6 meses, pero lo he visto con frecuencia en chicos un poco más grandes. Y además, otra cosa habíamos dicho, dejémoslo jugar, dejémoslo que se ensucie, que toque, que juegue, y si nosotros no le permitimos o le permitimos que haga esto, pero inmediatamente estamos, a ver, ¿qué te limpio? A ver, limpiate las manos, a ver, lo estamos torturando. En realidad hay que dejarlo que ensucie, igual que el piso y todo, y lo terminaremos limpiando cuando termine el momento de la comida. Y con relación específicamente a la parte nutricional y del desarrollo, tenemos que estimular la alimentación independiente, pero claro que vamos a ir viendo cuál es la porción que consume, permitir que los niños toquen y exploren. Los líquidos los vamos a preferir al final de las comidas. El agua, por supuesto, tiene que ser potable, segura. Evitamos los jugos de fruta. Es mejor darle la fruta directamente entera porque tiene mayor cantidad de nutrientes que el jugo solo. Y ofrecer porciones apropiadas y también las texturas que vayan variando para que pueda ir conociendo. Y acá aparecen otras las guías alimentarias que yo les decía antes, que básicamente nos hablan de la importancia de la lactancia materna y alimentación complementaria, de la importancia de tomarse el tiempo, de formar hábitos que sean saludables, que van a quedar instalados para la vida adulta, de la higiene, de compartir la mesa familiar, y también estimula los controles de salud y el cuidado de los niños enfermos, porque por mucho tiempo se estimuló a que no comieran. Si el chico tenía diarrea, hay que suspender la alimentación. Y en realidad después terminábamos no solo con el chico complicado con la diarrea, sino que a veces incluso en algunos casos con desnutrición. Entonces es muy importante que si el chico está enfermo, no se deje de alimentar, sino que se le ofrezcan pequeñas porciones y además de alimentos que por ahí sean más tentadores, los que más le gustan, porque si está muy desganado, probablemente no quiera comer, y si está tomando lactancia, por supuesto, la leche de la mamá es una muy buena opción en etapa. Y finalmente habla del alimento emocional, esto de acariciar a los chicos, de cuidarlos, de darse tiempo, de charlar con los chicos, de generar ese vínculo que es tan importante para darles seguridad en el desarrollo. Yo acá les puse los 9 mensajes, los voy a pasar rápidamente, esto va a quedar como material complementario. Y finalmente recordar que los momentos de la comida son periodos de aprendizaje y amor, tomarse el tiempo para hablar con los niños y mantener el contacto visual. Muchas gracias. Excelente, licenciada. Vamos a ver si hay alguna pregunta que quieran compartir. Dale, no sé si aclaró la persona que había preguntado lo de...
Sí, ella se refería a que en el futuro pueda engordar. A ver, ahí la estoy buscando. Ay, acá. Yamila dice, ¿provoca sobrepeso a futuro? A eso se refería con el ensanchamiento de... Bueno, en realidad las conductas que van a provocar sobrepeso y obesidad futuro tienen que ver con esto que yo decía de la autorregulación y de la obligación de comer, de decir, bueno, el chico come, en general las mamás, digo, esto me voy a poner yo como mamá y de ejemplo negativo, preparamos el purecito, entonces preparamos 3 o 4 o 5 vegetales distintos y nos queda un puré en un plato así de hondo, y queremos que se lo coman todo, y en realidad la porción inicial va a ser una compotera. Entonces, si nosotros lo obligamos a comerse ese plato entero, a que termine la porción aunque no tenga ganas, lo obligamos a que coma sin ni siquiera registrar lo que come, esto que yo decía del uso de las pantallas, estamos favoreciendo una obesidad en el futuro. Porque en el futuro, cuando tenga saciedad, no se va a dar cuenta, porque la saciedad, digamos, es un anuncio, un aviso que nuestro cuerpo nos da y que tenemos que registrar. Si comemos rápidamente, muchas veces nos pasa, terminamos con decir, ¡uy, estoy que exploto! Porque no le dimos tiempo al centro de la saciedad que nos diga, che, ya está. O si estamos comiendo y haciendo otra cosa. Entonces, cuando queremos acordar, nos pasa a veces, nos reunimos con amigos y hay una picada, y a veces hasta porquerías, ¿no? Chisitos, papitas, y mientras charlamos, comemos, comemos. Cuando queremos acordar, tenemos la compotera vacía. No hicimos un registro de lo que estamos comiendo. Esas son las, digamos, las situaciones que nos llevan al sobrepeso y a la obesidad. Por eso es tan importante que el momento de la comida haya atención plena y que el chico esté atento a qué come, cómo come, que coma despacio, esta instancia de aprendizaje de la masticación. La digestión empieza en la boca, los primeros jugos digestivos están en la boca, entonces si yo mastico bien los alimentos, la saliva los va a atacar y la digestión va a ser mejor. Si yo me trago los alimentos directamente, esa primera etapa es como si en una oficina la persona de la administración no está y entonces pasas de largo y el otro tiene que hacer la tarea de la administración más la tuya. Entonces, por eso es importante que ese trabajo que tiene que hacer la boca, ese trabajo que los jugos digestivos hacen, que los muelas, que los dientes hacen de masticación, se dé. Y este es el minuto en que se aprende. Si no se aprende ahora, seguramente lo vamos a favorecer o lo vamos a mandar directo a un sobrepeso o una obesidad en la vida futura. Y también hay otros, muchos otros condicionantes. Hoy hay mucha información, digamos, de epigenética, tiene que ver con el sedentarismo, tiene que ver, digamos, es multifactorial la obesidad, no es solo directa, pero esto seguramente va a marcar una impronta favorecedora del sobrepeso y la obesidad. No es que el estómago sea grande. Digo, por ahí sí, como es un músculo laxo, lo que puede pasar es que cuando uno empieza, y esto pasa más en los adultos que en los chicos en realidad, pero a lo mejor es esto lo que quería preguntar, cuando uno está acostumbrado a comer mucho, es como cuando un globo lo inflamos mucho. A medida que vamos reduciendo las porciones, ese globo que inflamos menos se va achicando y nosotros mismos podemos verlo y decir, se me achicó el estómago, siento que tengo saciedad con menor cantidad de alimentos. Esta laxidad sí puede darse, pero no es por la alimentación complementaria que el chico ya lo vamos a destinar a un futuro de sobrepeso o obesidad. Muy bien. Leo Luengo, Leo querido, que está en el plan también, dice, en edad escolar, durante el almuerzo, ¿cuánto tiempo se recomienda que dure el almuerzo? Nosotros insistimos con que coman el plato que se les sirve, porque servimos la porción que debemos servir. La pregunta es, ¿cuánto tiempo se recomienda que Bueno, dure? en realidad es muy difícil responder desde acá, porque la porción es individual. Cuando uno hace los planes de alimentación, esto lo digo como nutricionista, yo no trabajo en esa área, pero conozco colegas que trabajan en esa área y lo he hecho en algún momento, uno plantea un valor calórico y una cantidad de alimentos, yo diría promedio para el grupo en función de la edad. Y en realidad puede haber chicos que tengan mayor o menor peso, mayor o menor contextura, y entonces esa porción va a variar. Es muy difícil porque eso realmente debe ser individual. Nosotros peleamos un montón con esta intrusión que hay en las redes sociales de educación alimentaria y de dietas y de cosas que se recomiendan, que muchas veces son nocivas, y esto sería de alguna manera obligarlos. A lo mejor habría que evaluar en situaciones particulares si es un chico que no come todos los días, la cantidad total que se le sirve, pero va creciendo de manera adecuada y va teniendo
digamos, todos los hitos de desarrollo, probablemente es porque su porción sea menor a la que se estipuló como estándar o promedio. Esto habría que evaluarlo en cada situación. Es muy difícil, pero es probable que lo que esté pasando es eso, que haya chicos que su porción, digo, si nos sentamos en la mesa, 4 mujeres, que tengamos las 4, seamos mujeres, tengamos 50 años y tengamos más o menos la misma contextura, seguramente la porción va a ser distinta para cada una, porque la realidad es distinta en cada persona y en cada individuo. Por eso es que es muy difícil generalizar. Muy bien. Acá, muchas gracias. Bueno, excelente. A ver. Perdón, y en relación al tiempo, por ahí también esto es relativo. Yo recién hablaba de 15 y 30 minutos como para poner un tiempo promedio. Para un almuerzo a lo mejor 45 minutos sería un tiempo para que puedan adquirir los alimentos. Esto también depende de cuántas acciones se hagan en eso. Si el chico tiene que ir, servirse, venir, sentarse o desde que se sienta hasta que termina. Y esto es una dinámica, perdón, Leo, no te puedo dar una respuesta Exacto. exacta. Muy bien. Daniela dice si hay alguna página donde se pueda ver nuevamente. Creo que hay, sí, de YouTube. Sí, lo vamos a subir al canal de YouTube de la Comisión de Lactancia Materna. La idea es que el jueves que terminamos, Dina nos pase todas las grabaciones y las podamos ya subir al canal. Y vamos a poner los enlaces en la página del Ministerio de Salud de la provincia. Hay un espacio que es de la Dirección de Maternidad e Infancia, ahí van a estar disponibles. Y la idea también es mandarles el enlace a esa carpeta por mail, como se les envió el enlace para esta reunión. Así que si alguno tuvo dificultad y no recibió el mail, primero chequeen spam, porque puede ser que al mandar tantos mails juntos haya entrado como correo no deseado. Y si no, o nos puede escribir a la Dirección de Maternidad e Infancia, que si está el Miguel por ahí, por favor ponelo en el chat, que es dpmimza@gmail.com, o en la página del ministerio van a poder acceder a la carpeta directamente o ponerlo en el chat ahora, el correo electrónico, para que nosotros lo podamos recuperar y les podamos añadir a la lista que tenemos ya con todas las direcciones. Vanessa Ortiz nos pregunta cómo puede acceder a todo el material de toda la capacitación. Y es esto que estoy diciendo, esa carpeta que vamos a poner en la página del ministerio va a tener todo el material, los enlaces a las grabaciones y también todo el material complementario que les hemos preparado, que por ahí es mucho, pero la idea es que ustedes, el que tenga, digamos, interés de profundizar en algunos temas, por ejemplo, Espacio Amigo que vieron la semana pasada, a lo mejor se dio las posibilidades dentro del jardín, pero a lo mejor alguno de ustedes quiere profundizar más en ese tema, va a haber material sobre eso, va a haber material sobre lactancia, sobre extracción manual, las guías alimentarias, va a estar el documento completo, que tiene un montón de páginas. Lo que se van a encontrar en ese documento es que tiene algunos parches que yo le hice, porque la guía es del año 2003 y lo que hicimos fue una actualización 2020, entonces se van a encontrar con unos cartelitos rojos dentro del documento, que por ahí lo van a encontrar distinto si ven el documento original, pero lo van a tener completo también ahí. Muy bien. Vane dice, hola, buenas tardes. Quería saber por qué hay médicos que recomiendan que los niños no coman frutas rojas como la frutilla o gelatinas rojas antes del año. ¿Y a partir de cuándo es conveniente dárselas? Bueno, en realidad, yo no voy a hablar por los médicos, pero sí por las nutricionistas. Lo que no se recomienda no es que sean frutas rojas o la gelatina roja, sino es el exceso de colorantes. Las frutas están permitidas todas. La frutilla, puntualmente, aunque los adultos no nos demos cuenta, tiene unas semillitas muy pequeñitas, igual que el kiwi, o como pasa, por ejemplo, con las berenjenas. Entonces hay que tener cuidado de sacar todas estas semillitas que pudieran provocar algún tipo de ahogamiento. Hay algunos alimentos, por ejemplo, pasa con los vegetales de hojas verdes, que tienen nitratos, que son considerados tóxicos, pero la porción que los chicos en esta etapa consumen, que a lo mejor van a ser en total 1 o 2 hojas, no es significativo para reducirlo o retirarlo de la alimentación. Entonces, ¿qué se evitan? Todos los alimentos que, digamos, que tengan colorantes y conservantes. Las gelatinas artificiales tienen muchos colorantes y conservantes, las claras tienen menos colorantes que las oscuras, sean rojas, sean verdes o sean azules y todos los otros colores que hoy por hoy podemos encontrar en el mercado.
Muy bien, acá Ceci dice, ¿las harinas integrales se pueden incorporar desde el comienzo de la alimentación? ¿Cuándo se incorpora el pan, por ejemplo? ¿No les perjudica? Bueno, en realidad esto es lo que yo decía antes del trigo, que antes se, eh, digamos, de alguna manera recomendaba el retraso de la incorporación de los alimentos con trigo, avena, cebada y centeno por la enfermedad celíaca, sobre todo si había algún tipo de antecedentes, y en la actualidad lo que se recomienda es la incorporación precoz a partir del sexto mes, cuando se inicia la alimentación, y sí estar atentos para ver si hay algún signo o síntoma para que se pueda detectar precozmente la enfermedad y no retrasarlo, porque eso no ayuda a que la enfermedad no se, digamos, la enfermedad si se tiene que quedar se va a dar igual, entonces retrasar la alimentación no estaría provocando ningún tipo de cuidado, por eso es que no se retrasa y se puede dar a partir del sexto mes. Muy bien. No sería el alimento principal, digo, hablamos antes de los hidratos de carbono complejo, es mejor darle a lo mejor un plato de pasta que un sándwich o un bollo de pan, pero muchas veces las mamás, digo las mamás porque en general somos las mujeres las que hacemos estas cosas, los padres no se meten tanto con esto, se preocupan más de que pateen la pelota, les damos una cascarita de pan para que chupeten o para que mordisquen, que en algunos momentos decíamos, no, porque eso le puede provocar, no, no pasaría nada. Muy bien. Dice Andrea Mereles. Por ejemplo, cuando nació mi hija, a los 6 meses, implementé este método de autorregulación y la gordita exploraba y comía de todo. Pero hoy en la actualidad, que tiene 3 años, me cuesta mucho que coma frutas y verduras. Y todo lo que comía antes, ahora ya no. Bueno, en realidad tiene que ver también con la etapa del desarrollo. O sea, hay una etapa, ustedes como docentes lo saben mejor que yo, que los chicos empiezan a decir no, no, no. Y entonces hay muchas cosas que van a empezar a decir que no, y lo que hay que hacer es tentarlos, es que de alguna manera ofrecérselos de distintas maneras. A veces a los chicos lo que les cuesta es comer la fruta, picársela. Esto, yo tuve la experiencia de trabajar en una salita de 3 años, hicimos una, les contaba hoy a la mañana, una ensalada de frutas, donde los chicos participaron en picar la fruta, por ejemplo, qué sé yo, la banana o los más simples, y con la docente hicimos lo más complejo, y después comieron todos la ensalada de fruta, y las mamás me decían, pero en mi casa jamás come ensalada de fruta, ¿cómo? Mi hijo lo probó si eso no le gusta. Y en realidad, en el juego de haber preparado ellos la ensalada de fruta y después compartido con sus compañeritos, todos, ninguno dijo que no quería o que no le gustaba, y además aprovechamos, esto se lo cuento como anexo si les sirve, hicimos jaboncitos con los moldes con formas de frutas, y entonces cuando venían las mamás decían, mamá, con esto me tengo que lavar las manos antes de comer la fruta. O sea que esto tiene que ver con este momento de encuentro, de cariño. A veces es, tomar, comer la fruta, o a veces es no, porque no, porque está en una etapa en la que todo es no, porque empiezan a marcar límites, empiezan a distanciarse, entonces hay que buscar otras estrategias. Excelente. Gracias, licenciada. Muchas gracias. Excelente explicación. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, en realidad que a esta altura del año se han prendido a ser parte de esta capacitación. Hermoso encuentro, muy ricos los aportes y las explicaciones de la licenciada. Muchas gracias por hacernos Bueno, parte. gracias. Estoy haciendo un repasito y mensajes muy bonitos. Muchas gracias a todos. Estaba buscando algunas preguntas o dudas. Acá hay un usuario que dice usuario a todos, por eso no digo el nombre. Dice, cuando un niño no ha subido de peso de un mes a otro, tiene 1 año y se le recomienda el destete. ¿Qué pasa? Bueno, ahí es un tema complejo. Yo voy a hablar en general, no puedo hablar de esta situación en particular. Muchas veces lo que pasa es que la lactancia materna sigue siendo un buen alimento, de hecho, aporta el 30% de las calorías durante el segundo año de vida, con lo cual sigue siendo nutricionalmente un muy buen alimento, pero la incorporación de los alimentos a veces no es adecuada. No es adecuada en cantidad, no es adecuada en calidad, y esto hace que el aumento de peso no se dé. Habíamos hablado cuando lactancia y decíamos, si le damos de mamar 15 y 15, no obtiene la leche al final que es rica en grasa. Y no es que la leche no sirve o está mal y hay que destetarlo, no, hay que cambiar la técnica. Acá habría que evaluar, no destetarlo, que es lo primero que en general se recomienda, porque es más fácil echarle la culpa, sino evaluar cuáles son los alimentos que esa mamá le está incorporando en su comida diaria, qué cantidad está incorporando, cómo se los está preparando. Yo decía, empezamos con un puré, zapallo y zanahoria.
Las gorditas también comemos puré de zapallo y zanahoria para adelgazar, entonces no podemos pretender que un chico aumente de peso con lo que las gorditas comemos para adelgazar. Esto claramente nos demuestra que hay una densidad calórica bajísima en ese puré. Si no le incorporamos a la semana ya la carne, si no le incorporamos un poco de aceite para fortalecerlo, y seguramente no va a aumentar de peso. Si hay un temor de que se ahogue, y entonces en lugar de hacer las comidas espesas, las hacen con mucho líquido, y le dan sopita con algunos fideitos volando, y claramente eso, como decía la abuela, lo va a enguatar, pero no lo va a alimentar. Entonces no va a haber aumento de peso. También puede haber alguna patología, digo, puede haber una enfermedad celíaca que le provoque diarreas y cuestiones, se lo tiene que evaluar, por eso no puedo hablar de esa situación en particular. Pero más frecuentemente, o lo que más frecuentemente se ve es esto, que la alimentación complementaria no cumple con todo esto que vimos hoy en cuanto a calidad y cantidad, y eso hace que no haya un aumento de peso. No es la leche materna la culpable. Bien. Una estrategia que por ahí puede servir, porque a veces sí pasa que el bebé no es tonto, entonces si tiene la teta de la mamá, quiere la teta de la mamá y no quiere los alimentos, porque bueno, vuelve otra vez a esta cosa de seguridad de la que hablábamos la otra vez, es que esos alimentos sean administrados por otra persona. Alguien decía la otra vez que le ponía la leche en el biberón para que el papá sea parte. Bueno, esto puede ser parte. El papá, la abuela, la tía, todos los que quieren mañosear a este personaje pequeñito que todos queremos comernos, porque en esa etapa son riquísimos. Entonces, bueno, en esa etapa a lo mejor a otra persona puede administrar los alimentos y eso va a hacer que, porque esta también puede ser una situación, que el chico no coma los alimentos complementarios porque tiene la teta a mano. Entonces, en esa situación, la mamá por ahí le conviene correrse un poquito si no logra hacer ese corte con su hijo, porque a veces, digamos, el apego es fuerte. Entonces, no, que no sea la mamá, sino otra persona la que le administre los alimentos complementarios y eso va a permitir que seguramente los pueda comer. Muy bien. Leo nos pregunta nuevamente, ¿habrá que suspender la gelatina de los CDIF? En realidad hay que ver cuál es la edad de la gelatina, porque digamos, yo estoy hablando hoy de los 6 meses, que es la incorporación de los 6, 8 meses. No es un alimento que esté prohibido, casi les diría que está bueno como postre. Lo que yo les propondría es que esa gelatina la preparen en lugar de agua, por ejemplo, con leche, o que agreguen los trocitos de fruta que de repente no comen los chicos de manera, como decía la mamá esta con su nena, a lo mejor picadita o incluso procesada, no el jugo, sino procesada, con la pulpa y todo, mezclado dentro de esa gelatina va a ser mucho más nutritiva. Si no, la gelatina fantasía, digamos, que compramos en los negocios, no es nutricionalmente más que azúcar. No es lo mismo la gelatina que nos hacían las abuelas de las patas, que eso tiene mucho colágeno y proteína. O sea, la gelatina fantasía no es alimento, pero está bueno que los chicos lo coman, a los chicos les gusta, entonces para que sea la crema de leche también puede ser una opción, ¿sí? Digamos, hay una necesidad de aumento de peso, agregarle un poquito de crema de leche también es una opción. Yo lo que les diría, no sé cuál es la recomendación dentro de los CDI, la verdad que no conozco cuál es la propuesta total, pero a lo mejor lo que se podría es agregarle leche, o a lo mejor eso es simplemente un postrecito y el resto de los alimentos ya está cumpliendo con la cuota. Claro, claro, claro. Gracias, licenciada. Acá, Eliana Masuti. ¿Los niños desean sin haber probado antes los alimentos? Los chicos en realidad desean. Lo que Todos no es deseamos. real es que desean los alimentos. O sea, los chicos desean y se llevan toda la boca. Pero si les ponen un juguete, un autito o algo que incluso, fíjense que hay muchas veces los chicos se llevan limón a la boca. O sea, no es el deseo de lo que el otro está comiendo, es el deseo de exploración, la curiosidad de, y ya cuando empiezan a aprender de agarrar y se lo llevan a la boca porque es la etapa, digamos, donde tienen mayor reconocimiento. Todavía sus manos no le dan toda la información que quieren y por eso va a la boca. Es como decíamos antes, buscan, chupan y tragan, pero por un reflejo. Esto también es una etapa de exploración que es natural, pero no necesariamente tiene que ver con el apetito o con el deseo, porque no tienen ni idea de lo que es. O sea, no es como cuando nosotros vemos un postre que nos encanta, no sé, vemos un cheesecake y decimos, ay, qué rico, qué gana de comerlo. El chico no tiene ni idea. Si se lo arrimamos, claro que lo va a agarrar y lo va a llevar a la boca, pero va a llevar a la boca cualquier cosa. Si le dan un trozo de madera, también va a ser lo mismo. Bien.
Belén Estefanía Faras dice, tengo una duda sobre la alimentación complementaria. Si la mamá tiene que dejar a su hijo en el jardín, ¿se sugiere comenzar a implementar la leche en polvo o es preferible que siga con la leche materna? En realidad, si puedes traerse leche y dejársela, es mejor que se extraiga y se la deje, que es lo que vimos en el encuentro anterior. Si no tiene posibilidades, digamos, bueno, puede incorporar la leche en polvo y depende de la edad, lo que se recomienda es la incorporación adecuada de la fórmula en función de la edad. De inicio hasta los 6 meses, continuación hasta el año de vida, y no incorporar la leche entera, digamos, de vaca común antes del año de vida, igual que los yogures o los postres lácteos. Gracias, me sacó las dudas, excelente contestación, mil gracias. Dice. Bueno, acá hay otra preguntita. Dice Vane, ¿a partir de qué edad se puede comenzar a dar miel? Bueno, el tema de la miel es las esporas de botulismo que pudieran tener y que el chico todavía no está preparado para hacer una reacción positiva, con lo cual se recomienda recién después de los 2 años. Además, la miel, como es un azúcar simple, entonces no estaría, digamos, recomendada para incorporar diariamente en la alimentación. Muchas veces se recomienda la miel como reemplazo del azúcar y en realidad no habría que usar ninguna de las dos cosas para endulzar, que no es lo mismo que una miel que se incorpora, no sé, a un pionono para que sea más elástico y entonces uno usa una poca cantidad en una preparación completa. Pero la miel como miel no sería necesario incorporarla, pues lo mismo que darle una cucharada de azúcar. Tiene algunas propiedades, pero no son, digamos, en la cantidad no es significativa, para que los expongamos a que en general las mieles que acostumbramos a darle a los chicos son mieles caseras y entonces volvemos a la seguridad de los productos, ¿no? Cómo se elaboran y qué posibilidades de contaminación puedan tener. Que un adulto no lo va a registrar y por ahí un chico puede tener alguna dificultad. Excelente. Bueno, acá Fernanda Núñez es nutricionista de los CDIF, nos dice, hola, soy nutri de los CDIF y el mayor problema es el sobrepeso, por eso la gelatina con crema de leche no es una opción, nos dice Fernanda. Una colega... Gracias, Fernanda. Ella trabaja en los CDI, yo no, por eso yo decía que no sé cuál es la opción y que si el chico necesita aumentar de peso, es una opción, pero la porción es independiente para cada uno. Bien, Gracias, ahí hace Fer. la aclaración Fernanda Núñez, muchas Por ahí gracias. si querés abrirle el micrófono y Sí, que ella estoy lo pueda abriendo el explicar. micrófono, Fernanda, si podés y te animás, me habilitás el micrófono. Y va a poder contestar el tema de las porciones y todas estas cosas que preguntaban, porque ella es especialista en esa área. Gracias, Lu, te pone. A ver. Hola, Lu. Ahí está. Hola. Hola, Lu, gracias. Entré muy tarde a la charla porque no podía ingresar. ¿Se escucha? Preguntaba, sí, te escuchamos bien. Bien, sí, escuchaba ahí que decían si se le podía dar gelatina. La gelatina está como dentro de las opciones como para variar un poquito. Lo que tratamos principalmente que el postre sea fruta y reforzar alimentos que sabemos que no comen en la casa. Entonces nosotros siempre les digo a las chicas, prioricen la fruta, la verdura, las cosas que saben que cuando ellos se van al hogar no se los van a comprar. Entonces, bueno, tratar de hacer hincapié en eso. Y el mayor problema ahora, bueno, no es el bajo peso, sino que estamos con esta pandemia de sobrepeso y obesidad. Entonces, por eso a veces las indicaciones no son tanto en enriquecer el tema de la gelatina o algunos otros productos. Tratamos que a partir de los 2 años en algunos centros ya están con la leche descremada. Bueno, porque tratamos de ver cómo podemos mejorar la calidad de lo que consumen los chicos, porque sabemos que cuando salen de ahí, bueno, la alimentación es más básica, infusiones, a veces muchas harinas y alimentos más ricos en grasa. No, por eso es buenísimo esta intervención de Fernanda, porque yo decía, puede ser un postrecito para un mimo y entonces no pasa nada, o si es como un alimento hay que enriquecerlo. Bueno, acá Fernanda nos está contestando más que bien que es un mimo. Y por ahí Exacto. es un mimo más saludable que si le damos a lo mejor una golosina. Exactamente. Sí, es más que todo en los postrecitos, a veces como para variar un poco de la fruta, porque bueno, también dicen que se cansan o que a veces piden otras cosas, entonces bueno, por eso ponen la gelatina, pero no está como
exclusivo el tema de la gelatina. Gracias, Fer. Gracias a vos, un besito a todas. Un beso grande, Fernanda. Gracias. Vane No, nos por favor. dice, he tenido mamás con niños con bajo peso y muchas veces ellas le han colocado algo de aceite en la leche para llegar al peso adecuado. Mi pregunta es, nutricionalmente, ¿cuán adecuado es esto? ¿Aceite en la leche? Mirá. Bueno, sí, en realidad es una recomendación que se hace desde el equipo de salud, sobre todo cuando la leche que se está administrando no es la leche modificada para esa edad, entonces se fortifica la leche común porque se diluye. La preparación de la leche de vaca, yo les decía antes, lo ideal es que no haya consumo de leche de vaca antes del año de vida. Si hay consumo de leche de vaca porque no hay otra opción, entonces se diluye más de la concentración habitual que todos consumimos, porque si no es muy, digamos, el grumo que hace caseína es muy difícil de digerir para el chico. Entonces, por eso es que se diluye en una proporción mayor a la de los adultos, pero al diluirla más, disminuye la consistencia calórica. Entonces, la densidad calórica se aumenta con el agregado de aceites vegetales. No se recomienda de uva o de oliva, que tienen por ahí sabor muy fuerte, es simplemente agregar una porción grasa a esa leche, sobre todo en los chicos que tienen por ahí dificultades con el peso, sí, claramente. Por eso es que yo decía antes, y le agradezco de nuevo a Fernanda que haya hecho la aclaración, porque cada situación es especial. O sea, uno no puede generalizar y por eso digamos, las redes sociales están generando problemas muy graves, porque están recomendando cosas que a veces lo que hacen es ir en contra. O sea, nos recomiendan esto para que bajemos de peso y lo que generan es un efecto rebote, o generan esto otro que es recontra saludable y terminan vendiendo cosas que no son, como por ejemplo la leche de soja o la leche de almendras, que no existe como tal, porque la leche es del producto de ordeñe. Y si no hay ordeñe, no hay leche. Son jugos de soja, son jugos de almendras, son jugos, y que no son comparables, porque yo decía antes, las proteínas de origen animal son de alto valor biológico, las de origen vegetal no. Por ejemplo, los nutrientes específicos, el calcio, el hierro, que son súper críticos en nuestro país, no se incorporan o no se absorben de igual manera si es de uno o de otro alimento o de la combinación de alimentos. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con las recomendaciones que uno lee en las redes, porque a veces, más que ayudar, complican y pueden generar problemas para la salud. Pero esto del aceite seguramente fue una indicación que le dio algún profesional, porque si no hay el alimento ideal, que es la leche materna, o el suplemento, que sería las leches modificadas, y se da leche de vaca común, hay que adaptarla para que sea lo menos nociva. Muy bien. Dice, muchas gracias por responder mis dudas, te dice Vane. Y María Inés, No, de nada. María Inés Fernández nos dice, ¿se puede desarrollar celiaquía por darle alimentos como harina tipo Nestum como primer alimento? No, es lo que yo decía antes, en realidad no son los alimentos lo que van a generar la celiaquía, sino que ya hay una predisposición. Lo que van a hacer los alimentos es hacer que se presente la enfermedad, que aparezca la sintomatología, pero que igual a la larga o a la corta, si consume alimentos que tengan trigo, avena, cebada o centeno, va a aparecer igual. Digamos, no sería el Nestum el culpable, sino que si ya hay una predisposición, cuando consuma alimentos que contengan, va a hacer la reacción. Muy bien. Bracamonte Jessica, muy interesante, importante todo. Vanessa Ortiz, muy importante, interesante todo lo que nos están explicando, muy rica la capacitación. No sé si hay algunas preguntas, esperamos un segundito para el que quiera preguntar. Si no, como deseen, ahí veo a ver las cámaras. Si alguien quiere levantar la mano, también puede pedir. Y les abrimos el micrófono, si no, damos por finalizado acá. Yo les pediría, Dina, que no hicimos a la mañana, si tienen ganas de prender las cámaras un segundo y hacemos una foto. Ah, sí, a ver. Voy a sacar esto. Belén dice, Estefanía Faras, muchas gracias, hermosa la capacitación. Bueno, voy a poner acá, para que se vea todo. Así de paso nos arrimamos un poquito, porque esto de hablarle a mi computadora ya me está generando... Ahí está. Se encuentra en la sala para hacer la captura
Ay, se me fue el nombre. Mónica no creo que haya entrado. No, Mónica no, el señor Ah, Miguel. Miguel, perdón, Miguel, para que haga las capturas. Bueno, ahí está Ahí está. Miguel, querido. Ahí está. Mirá cuántos somos. Un montón. Qué bueno, gracias por sumarse. A ver, voy a hacer un recorrido. André Mereles. ¿Cómo le va? Valeria Romero, mirá. Bien, Ahí estamos. estamos. Muchas gracias. Gracias a usted, licenciada, a todos los mensajes. Bueno, ya se los voy a elevar. Dale, gracias. Muchos El jueves los cariños. esperamos con embarazo y puerperio. Bueno, hasta el jueves, si Dios quiere. Muchas gracias a todos. Damos por finalizado el encuentro. Un beso grande. Chao. Adiós.